¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga a todos. Una vez más compartiendo con todos ustedes a través de su espacio Ciencia y Teología, un espacio que está dedicado para que podamos compartir con ustedes el análisis de la palabra de Dios, el análisis de temas que tienen que ver con todo lo que está aconteciendo en el mundo y con todo lo que tiene que ver con el estudio bíblico y lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros podamos compartir con todos ustedes, que es su sana palabra, el Evangelio. Con nosotros nuevamente está nuestro querido hermano Arturo Fernández, quien va a compartir un tema interesantísimo para todos ustedes, y es el Evangelio, el origen del Evangelio y desarrollo en las sociedades. ¿Cómo se desarrolló el Evangelio desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo, siendo el Mesías esperado primeramente por su pueblo, el pueblo de Israel, revelado y anunciado a través de los profetas antiguos, y también para aquellos que hemos sido tocados por la palabra de nuestro Señor, para que podamos conocer a profundidad sobre su mensaje y cómo se ha estado desarrollando todo este proceso de la salvación en cada uno de nosotros. Arturo, la bienvenida a nuestros hermanos. Gracias, Carlos. Para mí nuevamente es un privilegio estar aquí nuevamente, trayendo la palabra de Dios para ustedes. Igualmente que Dios ha traído la palabra de Dios a nuestras vidas y por gracia hemos querido dar lo que hemos recibido. Así que sean ustedes, siéntanse cómodos, bienvenidos, y nuevamente doy gracias a Carlos Velos por esta invitación. Arturo, vamos a comenzar primero este tema, que dicho sea de paso es un tema muy complejo. Hablar del desarrollo del cristianismo, todos los procesos que se vivieron conforme a la llegada del Mesías, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien es Dios hecho hombre cuando se manifestó a la raza humana, a los seres humanos, para llevar el mensaje de salvación a aquellos que el Señor pues toca sus corazones. A mí me gustaría que comencemos el análisis partiendo de cómo se vivió el cristianismo, cómo fue ese mensaje de evangelización dado por nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que trajo definitivamente la revelación que todos los profetas a lo largo de miles de años fueron anunciando la llegada de nuestro Señor a la tierra, y que cuando Él viene, entonces da esa perspectiva perfecta y completa de su mensaje. ¿Cómo se vivió, conforme a lo que tú has podido estudiar de la palabra, esos primeros pasos, esas primeras obras de evangelización de nuestro Señor en Jerusalén, en Israel, perdón? Bueno, recordemos que cuando Cristo nace, Él está bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba sometiendo en ese momento al pueblo de Israel, y evidentemente ya eran esclavos de esa ciudad o de ese imperio. Por ende, en nuestro Señor Jesucristo nace, se desarrolla como hijo de un carpintero, que vemos en la Escritura que es de José y María, y vemos cómo comienza a partir de los 12 años a predicar. Él viene primero a partir de los 12 años, está en el templo con los rabinos y se maravillaban de la enseñanza del Señor Jesucristo. O sea que vemos ahí el primer paso del Evangelio. No sé, hay un personaje que se llama Simeón, que él había orado para ver el nacimiento de este niño y posteriormente verlo personalmente, y ahí entonces el Señor le concede el deseo y después muere. Entonces este niño se iba a convertir en el Salvador del mundo, y él comienza a desarrollar la palabra de Dios, o sea, comienza a dar sus primeros pasos en el templo con los rabinos. Ahí vemos esa primera secuela, aunque la Biblia no registra, la palabra de Dios no registra que luego de los 12 a los 30 años él se mantuvo predicando. Lo que podemos interpretar a raíz de eso es que él la pasó en obediencia a sus padres, ¿verdad? Desde los 12 años hasta los 30, pasó a obedecer a sus padres, y ya a los 30 años comienza a llamar a los discípulos.
Comienza a llamar a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Andrés, el hermano de Pedro, y comenzamos a ver luego el grupo que el Señor Jesucristo forma, que luego se llamó el grupo de los 12 discípulos, que era comenzar la misión de la predicación del Evangelio. Pero en ese momento no tenemos iglesia. En ese momento se está desarrollando el curso de lo que el Señor ya había planificado de antemano. Correcto, correcto. Entonces, a los 30 años, el Señor comienza a organizar todo lo que sería esa estructura para llevar el Evangelio al mundo entero. Comienza con la elección de los 12 y también con una serie de seguidores que antes incluso de esa elección de los 12, pues había muchas personas que seguían su mensaje, iban donde él iba a escucharle. Incluso la misma Biblia refiere de que hubieron personas que quisieron acomodarse al Señor, que no creyeron definitivamente en su mensaje, sino que vieron cierta ventaja de alimentarse, de estar a su lado. Es decir, que eso fue todo un gran proceso que vivió nuestro Señor para establecer esa estructura de ese grupo de personas que iban a distribuir la palabra, pero que el Señor era que en ese preciso momento era quien llevaba toda la carga, era quien daba todo el mensaje. ¿Cómo en ese entonces, Arturo, se recibió el mensaje del Señor? ¿Cómo vamos a decir, el poderío religioso político de la época, quienes estaban conformados por esos grandes sacerdotes, saduceos, fariseos, escribas, quienes eran que tenían el control religioso de la época en Jerusalén, ¿cómo ellos recibieron al Señor y su mensaje? Bueno, antes de llegar a ese punto, vamos a lo que fue Juan el Bautista. Correcto. Juan el Bautista fue el precursor, muy importante, el mensajero que anunciaba el camino de la salvación. Pero evidentemente él le anunciaba a los soldados. Incluso vemos en Juan capítulo 1 cómo él comenzó a predicar acerca del verbo, que el verbo que se hizo hombre y habitó, ese habitó es tabernaculizado, o sea, él vino a ser morada con nosotros. Y evidentemente antes de eso Juan estaba preparando el camino. Entonces Juan le está predicando esta autoridad: arrepentidos y convertidos. Pero también le dice: camaradas de víboras, ¿quién los enseñó a escapar de la ira venidera? A hacer fruto digno de arrepentimiento. O sea, de Juan le está llamando al arrepentimiento a estas autoridades, que eran autoridades, como menciona Carlos Veloz, autoridades en el pueblo judío y que la gente no tiene en alta estima. ¿Cómo entonces Juan el Bautista viene a llamar a estos hombres al arrepentimiento? Y Jesucristo ni siquiera se había aparecido en ese momento. Correcto. Para establecer por medio del Espíritu Santo su ministerio. Entonces ahí vemos cómo primero hay una antesala de ese evangelio para esas autoridades. Evidentemente no fue bien recibido. O sea, vemos más adelante cómo incluso se burlaban del mismo Señor Jesucristo, diciéndole que él ha nacido de fornicación, o diciéndole que él es un carpintero. ¿Cómo diciendo un carpintero, viene a decir que es hijo de Dios? Evidentemente, tú decir hijo de Dios en el hebreo, es decir, tú ser la misma esencia de Dios. Porque incluso en un momento querían apedrearlo, pero ellos le dicen: no te vamos a apedrear por tus buenas obras, porque tú haces buenas obras. Nosotros te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Correcto. O sea, el tema de los fariseos y de los líderes religiosos es que no querían aceptar a su Mesías, primeramente, como estaba profetizado en Isaías, en Jeremías. No lo quieran aceptar como su Señor. Porque este hombre, que siendo un carpintero, que yo lo vi desde pequeño, con María y José, que viven en Belén, viene para acá a Galilea, se quiere establecer en Jerusalén y quiere ahora quebrantar las tradiciones y los preceptos de Moisés, porque ese era el cliché que ellos tenían. Pero verdaderamente Cristo viene a desatar esas cargas que ellos le imponían a la persona. Por eso los líderes religiosos no querían recibir este hombre ni su mensaje, porque no este hombre cualquiera, era su mensaje, era el mensaje de salvación y el mensaje de señorío sobre ellos. Entonces ahí vemos cómo se desata más adelante, que voy a tocar lo que es la persecución en contra de ese Señor Jesucristo, y que incluso los mismos discípulos en momentos de debilidad
salieron corriendo. Y que igualmente nosotros, que muchas veces nos vemos en dificultades, en problemas difíciles y salimos corriendo a la primera prueba. Entonces, aquí tuvo una enseñanza de que nosotros como seres humanos somos falibles. Entonces, el Señor se mantuvo a pesar del peligro que estaba corriendo. ¿Por qué? Porque lo querían apedrear. No querían aceptar, tanto los saduceos era el grupo de religiosos que no creían en los ángeles y no creían en la resurrección. Por eso yo le tiran un gancho en una pregunta de Jesucristo sobre la muerte del esposo de una mujer, que en el cielo con quién se va a casar. O sea, ahí está la historia. Y vemos la parte de los fariseos, eventualmente, que sí creían en la resurrección de los muertos, pero la diferencia era que ellos dominaban la parte política en Jerusalén, la mayor parte. Aunque los saduceos también dominaban otra parte. Pero lo que vemos simplemente, señores, es que estos líderes que se decían estudiosos de las Escrituras y principalmente de la ley de Moisés, comienzan a ignorar todas estas señales que hacían siempre presencia de ellos. Todas las señales que la misma palabra dice. Por ejemplo, la curación de un ciego de nacimiento. Como ellos totalmente, incluso querían matar al ciego, querían matar al mismo Señor. Correcto. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de este programa. Tú sabes que en esa época, pensándolo de esa manera, en el momento histórico en que el Señor comenzó a dar el mensaje de salvación, se veía un estándar religioso, una estructura religiosa que estaba acomodada incluso al Imperio Romano, y que eso posiblemente iba hasta en contra de las mismas leyes de Moisés. Es decir, los religiosos de la época, quienes dominaban al pueblo, quienes guiaban al pueblo, dominaban en el sentido de que el pueblo tenía que seguir todos esos mandatos que les daban esa estructura religiosa de entonces, fariseos, saduceos, todos esos sacerdotes, no estaban cumpliendo a cabalidad incluso las mismas leyes que Moisés le dejó, porque toda la ley de Moisés apuntaba al Mesías, apuntaba a la llegada del Mesías y a la salvación del Mesías. Cuando nuestro Señor comienza a dar el mensaje, parece ser que eso le chocó a ellos en el estatus social, en su estatus de poder religioso y político, porque no aceptaban ni siquiera que el Señor estuviese hablando de Dios como su Padre, la salvación y también las buenas obras que traía el Señor para manifestar que Él era el Mesías. Es decir, nada de eso que quería ser aceptado por esa camada de religiosos políticos, porque eran políticos. Y por lo tanto, el Señor recibió un rechazo. Y ese rechazo también abarcó a mucha gente del pueblo de Israel. Incluso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Correcto. Y él mismo dice que nadie es profeta en su propia tierra. O sea, dando evidencia de que en la misma Jerusalén, donde él fue con amor a llevar el mensaje, fue rechazado. Por eso tiene un contexto de los líderes políticos. Recordemos que en el periodo neotestamentario, o sea, los 400 años del silencio que tanto se menciona, es donde partimos del año 0 al menos 400. En el auge de lo que fue el imperio greco-romano, en este caso de Alejandro Magno, vemos que ahí, en ese momento, en Israel, no se levantó un profeta de Dios. O sea, es por eso que le decimos los 400 años de silencio donde Dios no habló. Entonces, en esos 400 años se comenzaron a formar esas bases políticas que menciona Carlos Veloz con relación a los dogmas que se iban a seguir más adelante. Porque en un principio iban bien, o sea, iban guardando la ley de Dios. Estaban apegados a la ley de Dios. Pero ¿qué pasó? Que ellos se fueron corrompiendo y fueron entonces poniéndole aditamentos a la ley que no son realmente, o sea, mandamientos de hombre. Vamos a decir un ejemplo. En el día de reposo, usualmente habían casi 20 leyes acerca de no trabajar y hacer trabajo forzoso. Un ejemplo de lo que ellos llegaron a hacer como sistema político en cuanto a la ley de Dios. O sea, ellos decían que si tú caminabas y escupías en la tierra y la pisaba la saliva, tú estabas arando la tierra. Por tanto, ese era un trabajo que tú estabas haciendo. Sí.
Es una ley de hombre. Es una ley de hombre. Entonces, ahí vemos, y muchas leyes más, o sea, el palestino prácticamente estaba encerrado, no podía hacer nada. O sea, estaba confinado, y si ellos violaban la ley, entonces los fariseos le caían arriba. Y realmente por eso Cristo le dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Y comienza en Mateo 23, ustedes encuentran el discurso completo, y comienza el Señor Jesucristo a decirle así, ta, 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 ta. Entonces, eso es un fruto de haberse apartado de la ley, de la misma ley de Dios que ellos profesaban. Correcto. Se podría entonces decir que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en esa época fue recibido por una doctrina político-religiosa que chocaba con el verdadero mensaje del Señor. Y que la forma de vida de los sacerdotes, quienes tenían la responsabilidad de guiar al pueblo en todos los mandatos del Señor, se habían abocado más a las leyes de los hombres y a las leyes políticas que realmente a lo que el Señor pedía que se estableciera desde su voluntad. Vamos a pasar entonces, ya cuando el Señor le comienza a instruir a los apóstoles, ya los apóstoles conformados, el Señor comienza a instruir a los apóstoles para que ese mensaje, antes de la resurrección de nuestro Señor, los apóstoles pudieran digerirlo de la manera en que no fuesen contaminados por esa cosmovisión político-religiosa del momento. Porque recordemos que los apóstoles eran judíos que también seguían la ley de Moisés antes del Señor. Es decir, los apóstoles veían a estos políticos religiosos sacerdotes como la autoridad del momento. ¿Cómo lo recibieron los apóstoles al Señor? En cuanto al mensaje, ¿cómo dice la palabra que ellos fueron impactados por el mensaje? Bueno, cuando vamos a Juan 1.44, vemos que Felipe llama a Natanael y le dice, mira, hemos hallado de quien se dice de los profetas, que hemos encontrado al Cristo, al Hijo de Dios. Y Natanael dice, ven acá, pero de Jerusalén, de Galilea puede salir algo bueno. Correcto. O sea, como incluso había un prejuicio en ese momento nacional de que Galilea era como Capotillo, como que no puede salir nada bueno de ahí. No era un lugar muy reconocido, era un lugar ordinario. Entonces, Natanael, sorprendido de esta noticia, se encuentra con el Señor y le dice, mira, antes de que tú estabas ahí, antes de que tú estabas en la higuera, yo te vi. O sea, diciéndole, óyeme, yo soy el Señor, yo estoy aquí ya yo he llegado. Todas las profecías que apuntaban a mí ya están cumplidas ahora. Entonces los discípulos comenzaron a tener un entendimiento de ese Señor, pero a medida de que el Señor se le iba revelando en el camino. Eso fue progresivo. Porque recordemos también, por ejemplo, en el llamado de Mateo, Mateo era un publicano, un recadón del puesto. De hecho, se consideraba que un publicano era similar a un traidor de la patria. Correcto. Era muy mal visto por la sociedad. Muy mal visto por la sociedad judía, que estaba siendo oprimida, estaba siendo oprimida literalmente por estos romanos, y que le iban a quitar el puesto incluso de su misma gente. Entonces, cuando el Señor llama a Mateo, Mateo no se resistió. El Señor fue y le dijo, ven, sígueme. Y Mateo le siguió. O sea, ahí vemos otra evidencia de que el llamamiento que hace el Señor, por lo menos el llamamiento que hizo el Señor a sus 12 apóstoles, no fue fortuito. No fue puesto en duda por ellos. O sea, ellos no duraron decir que no, espérate, tú eres un falso que viene. No. Ellos creyeron automáticamente el mensaje. Y vemos evidencia en Mateo, en Natanael, que era prejuiciado, en Pedro, que era muy incrédulo, en Tomás también, Bartolomé, todas esas personas eran pescadoras, tenían su negocio. Pedro era pescador, se dedicaba a su negocio de vender peces. Su hermano también con Andrés. Vemos a Juan también. Todos estos discípulos estaban quitados de bulla, incluso del poder político, de los religiosos. Pero cuando se le aparece este Mesías, este Señor, ellos quedan sorprendidos de la enseñanza. Porque en un momento él decía que este hombre enseña como quien tiene autoridad. Correcto. Y ellos comenzaron a escuchar el mensaje del Evangelio, y a ellos comenzaron a entender progresivamente a medida que ese Señor se le iba revelando.
sea, por eso es que vemos una entrega total de los discípulos al mismo Señor Jesucristo. Muchas veces dudando, porque tenían preguntas. Pedro le hacía muchas preguntas al Señor. Vemos también que Tomás dudó al final de la resurrección. Vemos que ellos también tienen dudas, pero el Señor se le va contestando. Entonces, esto era lo que los rabinos y los líderes religiosos en ese momento no aceptaron. Incluso el Señor le dice, yo le hablo en parábola para que ustedes, viendo, no ven. Es porque eso fue una profecía de Isaías, que se estaba cumpliendo. Porque uno de los discípulos se acercó al Señor, acá Señor, pero ¿por qué tú no hablas en parábola? Y el Señor dijo, a ustedes les ha conseguido ser parte del reino de los cielos, pero sin embargo estos líderes religiosos me han desechado, porque el problema era que ellos lo habían desechado. Habían desechado a ese Mesías que está profetizado en Isaías 53. Porque Isaías 53 para muchos líderes en este momento incluso es prohibido. Correcto. En ese proceso de los apóstoles recibiendo el mensaje del Señor, hay un cambio gradual en ellos, van conociendo el Evangelio y ellos van transformando sus vidas. Como tú muy bien dices, dudaron en un momento, antes de la resurrección de nuestro Señor, incluso cuando el Señor pasó por el proceso del sacrificio, de todo el sufrimiento que vivió por aquellos que Él salvó, en el momento incluso de su muerte, los apóstoles huyeron, se escondieron, no creyeron en la promesa de la resurrección en ese momento y fueron dispersados, se tuvieron que ocultar. Pedro lo negó porque tuvo miedo en ese momento, aunque luego sintió ese profundo dolor que lo atormentaba y fue y pidió perdón y oró al Padre y dijo que hice, o sea, reconoció que lo traicionó, pero no esperaba ver al Señor resucitado, porque cuando el Señor resucita y se le manifiesta a las mujeres primero, que eso tiene un peso profético muy grande, las mujeres no podían testificar en esa cultura, nadie le iba a hacer caso a la mujer, y Él se le aparece a las mujeres, como que dice, a través de ustedes demostraré, eso soy yo infiriendo, pero que el Señor es increíble, eso es su inteligencia sobrepasa los límites del entendimiento humano, o sea, se le aparece a las personas que menos caso se le va a hacer, y ellas van a llevarle el mensaje a los hermanos, a los apóstoles, donde no iba a haber ninguna duda, donde no se iba a ver que era una preparación de los apóstoles. Mira, prepararon todo y ahora están. No, ellos también dudaron y no creyeron en la mujer. No creyeron en esa mujer y tuvieron que ir Y eso es debido, Carlos, que también en medio de esa opresión, como vimos en el contexto romano hacia el pueblo de Israel, pero también vemos el prejuicio que hay en muchos, y como culturalmente hablando, de que la mujer era totalmente desestimada en esa sociedad, o sea, no era nadie. No, el primer mensaje fuerte del Evangelio en la resurrección lo dio la mujer. Eso no le cabe duda a nadie porque está en la palabra. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo Jesucristo, en Juan 4, cuando habla con la mujer samaritana, que se le aparece en el pozo, la mujer samaritana le hace una pregunta y Cristo le contesta, ¿dónde se debe adorar? Realmente, porque ellos tienen una confusión de en qué monte se debe adorar. Y el Señor le señala, mira, aquí se debe adorar en Jerusalén. Pero realmente, desde ahora, me adorarán en espíritu y en verdad. Lo que está explicando es que cuando los discípulos notan que Jesucristo está hablando con una mujer samaritana, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, correcto. Entonces ellos se sorprendieron al Cristo hablar primeramente con una mujer y samaritana. Entonces Cristo está rompiendo una barrera racial. Rompió los paradigmas racialmente, y entonces entabla esta conversación naturalmente con esta mujer. Y esta mujer queda maravillada. Y predica. Y le predica entonces a los demás samaritanos. A los demás samaritanos acerca de quién. Porque el Señor, como quien dice, en términos humanos le adivinó su vida. Pero realmente, siendo el Señor Todopoderoso, sabía lo de la mujer samaritana, incluso le da ese consuelo. Y los discípulos entonces comienzan a ver que este hombre era alguien totalmente diferente. Era realmente, este hombre era aquel de quien se profetizó la Escritura. Y entonces, ya para continuar con el asunto también, Carlos,
En Mateo 16, cuando vemos la promesa a Pedro, de que yo te digo que tú eres Pedro, Mateo 16, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, vemos ya la fundación del mismo mensaje a través de los apóstoles, pero luego vamos a ver ya lo que es la edificación de la iglesia más adelante y cómo el Señor comienza a levantar estas bases a través de los apóstoles. Correcto. Bueno, en esta primera etapa, en esta primera introducción del tema, hemos visto cómo una estructura político-religiosa no aceptó el mensaje del Señor o no estaban capacitados para aceptarlo también. Vemos cómo los apóstoles elegidos por el Señor fueron desarrollándose gradualmente, conociendo el Evangelio, aprendiendo del Señor en su momento. Vimos también, tú explicando, Arturo, cómo las mujeres, ciertas mujeres que se refieren en el Evangelio, se mencionan en el Evangelio, reciben el mensaje, predican hasta donde les es posible predicar, lo que vivieron, cuando conocieron al Señor. Vimos también cómo en el momento del Señor ser crucificado, los apóstoles, en una breve reseña, obviamente, los apóstoles se dispersan, se ocultan, no creen, no están esperando la resurrección del Señor. Luego, también tocamos brevemente que la mujer o las mujeres que vieron al Señor resucitado fueron a llevar el mensaje a los apóstoles, y los apóstoles en un primer momento dudan, no creen plenamente en el mensaje de las mujeres, y van varios de ellos, uno de ellos Pedro, a verificar la tumba del Señor. Todo un proceso que estos primeros hermanos del primer siglo del cristianismo vivieron de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta pausa, cuando regresemos, vamos a hablar entonces, luego de la resurrección, un poquito cómo vivieron los apóstoles, cómo ellos entonces aceptaron el Evangelio plenamente y cómo ellos dieron incluso todo lo que tenían, dejaron todo y dieron todo lo que tenían, incluso hasta sus vidas, para llevar ese mensaje al mundo entero de la época. Bien, amigos, retornamos en breves momentos, no se vaya y quédese con nosotros en este interesante tema, el desarrollo del Evangelio en las sociedades. Bien, amigos, continuamos con su espacio Ciencia y Teología, el tema del desarrollo del Evangelio en las sociedades. Y vamos ahora a entrar en un poquito, ¿no? A modo de pincelada, porque el tema es muy amplio, pero a modo de pincelada, a mí me gustaría que le toquemos a los hermanos cómo se desarrolló el Evangelio, el mensaje de nuestro Señor, ya era nuestro Señor resucitando de manera gloriosa en el tercer día, como Él lo dijo, como lo dijeron los profetas hace 3000 años, y que a partir de ese evento glorioso, entonces los apóstoles comenzaran el proceso de llevar la palabra de nuestro Señor al mundo entero, o por lo menos ellos sembrando la semillita en ese mundo conocido de ese entonces, un mundo que estaba dirigido, ¿no? Bajo el Imperio Romano, y que era muy complicado en ese entonces, y que 12 hombres lograron lo que un ejército en la historia de la humanidad no pudo lograr. ¿Cómo tú ves, Arturo, que se desarrolló esos acontecimientos de los apóstoles en la resurrección de nuestro Señor? Bueno, no entrando en manera detallada y profunda, porque el asunto no es ser tan exhaustivo, aunque podemos desarrollar más adelante, de tener un tema para tratar de desarrollarlo y ¿verdad?, desmenuzarlo para que tanto ustedes como nosotros sean modificados. Correcto. Pero bueno, el asunto también está cuando el Señor Jesucristo, luego de la resurrección, dura
aproximadamente 40 días y luego se le aparece a 500. Eso lo dice Mateo 28, los evangelios sinópticos, o sea, lo que se parecen, por eso se llama sinóptico. Marcos, en Lucas y en Mateo vemos ese relato. Vemos también cómo después en Hechos capítulo 1 continúa el relato, porque el autor de Hechos es Lucas, el mismo autor del mismo evangelio que es Lucas. Y Lucas no fue un testigo ocular, hay que decir esta observación, porque Lucas, a diferencia de los otros apóstoles, fueron testigos oculares. O sea, que ellos presenciaron todas las obras del mismo Señor Jesucristo, y aunque vieron de manera diferente los acontecimientos, sin embargo, Lucas era un investigador. Era un investigador. Era médico. Era médico, que sí era detallista y recopilaba todos esos datos a partir de los apóstoles. Incluso del mismo apóstol Pablo, que vamos a ver más adelante en el desarrollo del programa. Pero aquí vemos, mientras tanto, cómo luego se le aparecen varios ángeles y le dicen: señores, no se sorprendan, no se maravillen. ¿Por qué? Porque de la misma manera que ustedes vieron partir al Señor, así mismo ustedes lo verán cuando Él venga en gloria. O sea, a esa multitud, a esos 500 que se le apareció, le dijeron esa noticia. Incluso los discípulos luego le preguntaron en 1.6, Hechos 1.6, dijo: ¿cuándo restaurarás el reino? Porque recordemos que a nivel político los judíos esperaban un reino, una venida de ese Mesías de guerrero, que iba a arrasar con el imperio, que iba a libertarlo, a subyugar, de esa subyugación que ellos tenían. Pero el mismo Señor viene a libertar al pueblo de su pecado. De esa esclavitud, que es peor todavía que una esclavitud física. Ellos lo vieron micro, pero realmente el asunto era macro. Era macro, era algo mundial, era global. Era global, era para todos, no solamente para ellos. Entonces, prácticamente el Señor le dice: no corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha puesto esto en su sola autoridad. O sea, a usted no le corresponde saber, señores, cuándo ni siquiera tienen la hora en que yo voy a establecer mi reino. O sea, que comienzan ustedes a predicar. ¿Y qué es lo que hace más adelante? Que ellos esperan la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, en el aposento alto. Ese fue el momento, Arturo, se podría decir que ese fue el momento culminante, el sello, el bautismo del Espíritu Santo, para ahí comenzar entonces la predicación a nivel ya abierta, mundial. Sí, sí, porque recordemos que en ese momento los apóstoles no habían sido capacitados por el Espíritu Santo para llevar ahora el mensaje con integridad. O sea, me refiero no solamente a integridad, sino también con su guía, con tal, porque el mismo Señor hace la promesa en Juan 14, le dice: yo le mandaré a ustedes el Paracletos, o sea, el Consolador, y Él les dirá lo que ustedes deben decir, o sea, que no tengan temor. Yo se lo voy a mandar para que ustedes vayan con Él y vayan trabajando de la mano. Y eso es lo que hemos hecho en el libro de Hechos de los Apóstoles. No debe ser hecho de los apóstoles, debe ser hecho del Espíritu Santo. Correcto. Porque ahí vemos todas las maravillas, Es todas las obras. Es el protagonista principal en los apóstoles, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que desciende en Pentecostés para habilitar a los apóstoles, para llevar el mensaje. Correcto, buena observación, tú. Muy buena observación. De quién, qué persona de la divinidad, de la autoridad y de la soberanía de nuestro Señor fue quien movilizó, fortaleció ese movimiento de llevar el Evangelio a todas las sociedades, que fue el Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que fueron guiados por el Espíritu Santo. Creo que hubiese sido interesante que hubiesen puesto ese título ahí. Pero hay algo muy importante que uno debe de analizar, de tomar en cuenta, y es cómo se desarrolló esa comunidad cristiana en ese momento, cómo ellos vivían, cómo interactuaban, cómo se llevaban unos con otros, cómo vivían el Evangelio, el mensaje, para más adelante entonces hacer análisis de cómo se fueron dividiendo las épocas y cómo entonces en esa división de las épocas los diversos cristianos se fueron comportando en el futuro. Porque yo pienso que nuestro principal ejemplo debería de ser los cristianos del primer siglo. Como ellos vivieron, ese debe ser el ejemplo de cada uno de nosotros. Sí, bueno, recordemos que cuando comenzó a instaurarse después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad?
que se la sentaron como lengua, incluso cada quien escuchó a su propio compañero hablar en lenguas. Sí. Y esto eran lenguas de fuego, o sea, en términos simbólicos, eran lenguas del que el mismo Espíritu Santo estaba habilitando a los apóstoles y en muchos de ellos para que hablen conforme a su propio idioma. Y cada quien decía, pero oye, tú estás hablando en mi lengua, yo en la tuya. Correcto. Yo no te entiendo, o sea, yo te entiendo ahora, pero ¿y cómo puede ser esto? Entonces, algunos que estaban observando decían, esta gente está borracha. Correcto. Y otros decían, no, está lleno de mosto. O sea, quiere decir que están borrachos o están como locos. Por eso el mensaje del Evangelio muchas veces parece locura realmente para muchos que están perdiendo. Pero para nosotros es poder de Dios. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí comienza la iglesia a instituirse. Pero más adelante, como dice Carlos, comenzaron esos hermanos a tener una integración no solamente emocional, por la parte de la emoción de haber recibido el Espíritu Santo, sino de manera práctica, de cómo ellos comenzaron a concebir el Evangelio en su vida y de cómo ellos comenzaron a vivir el Evangelio conforme al Espíritu Santo, conforme a la enseñanza de los apóstoles. Correcto. Ellos tenían el partimiento del pan, ellos compartían las cosas en común y si alguien tenía necesidad, ellos vendían su propiedad y la ponían a los pies de los apóstoles. Correcto. O sea, vemos el Evangelio en acción y dice que no había necesidad incluso de salir a predicar porque cuando veían esas obras, los que estaban afuera, ellos se unían y decían, óyeme, pero esto que está pasando aquí es extraordinario, o sea, y era el mismo Señor llevando el Evangelio, la palabra, el Espíritu Santo guiando los corazones de esa persona, teniendo las cosas en común. Correcto. Entonces, eso para nosotros nos deja una gran aplicación de cómo nosotros hoy día estamos haciendo iglesia. Nos deja una gran aplicación. Correcto. Luego más adelante vemos ese desarrollo que comenzaron en las casas, comenzaron a partir el pan en las casas, en sinagogas, porque era la sinagoga como era de tradición, según la ley, la costumbre, ¿verdad? Que se guardaba incluso el día de reposo en ese momento. Correcto. Pero se juntaban el primer día de la semana. Yo no voy a caer en el tema de que si era domingo. Eso sería otro tema. Eso sería otro tema. tema. Podemos tocar ese tema. Un tema histórico, un tema que vale la pena profundizarlo desde la historia. Así es. Pero ellos se juntaban el primer día de la semana a compartir el pan y a orar, a cantar salmos y estar congregados a escuchar la palabra. Y en ese momento estaban los apóstoles predicando y llevando el Evangelio. Luego comenzamos desarrollando. En Hechos 2 dice que ellos tenían la cosa en común. En Hechos 3 comienza el celo de los políticos a perseguir nuevamente, no al Señor Jesucristo, a la iglesia. Correcto. Porque se ve que eran a los apóstoles, pero estaban persiguiendo a la iglesia. A todos. A todos. Todo lo que conformaba la iglesia, porque la iglesia somos tú, yo, la representación, o sea que nosotros salimos fuera a llevar la buena nueva, el Evangelio. Entonces, estos líderes fariseos comenzaron a perseguir principalmente a los cabecillas, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Incluso lo azotaron. Y dice más adelante que ellos estaban gozosos de haber padecido por el nombre del Señor. E incluso comenzó Pedro con su primer sermón, que se convirtieron 3,000 personas. Correcto. Que incluso Pedro le dijo, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo crucificaron. Y entonces ellos, estando compungidos, esa parte ahí es importante, Carlos, compungidos. Después que Pedro predicó ese mensaje ahí a su propia gente, esa gente estaba compungida, estaban lamentándose, estaban arrepentidas. Y le dijeron, señores, ¿qué tenemos que hacer ahora para que esto no suceda otra vez nosotros? Y Pedro le dijo, señores, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Y crean en Él para salvación. Y dice en ese momento que se convirtieron 3,000. Correcto. 3,000 personas llegaron al Evangelio. Eso fue una cosa increíble. O sea, son hechos del Espíritu Santo. Exactamente. Pero también son hechos de hombres y mujeres que dieron la vida por predicar el Evangelio, tuvieron valentía. Entonces vemos de una vez la conformación, ahora la expansión de esta iglesia, cómo son convertidos estas 3,000 personas y cómo comenzaron a testificar y hacer lo mismo que estaba haciendo el primer grupo, que era compartiendo y teniendo la cosa en común. Correcto. Luego seguimos adelante con Hechos capítulo 5, Felipe predicando. Luego vemos un tema, que ahí viene Saulo, pero no sé si tú quieres decir algo antes de... Bueno, tú has hecho una muy buena referencia en cuanto a cómo se manifestaban los hermanos, cómo ellos vivían el Evangelio, cómo ellos en comunidad compartían, cómo ellos sin temor predicaban
y cómo la gente iba siendo llevada a través del Espíritu Santo para conocer el Evangelio. O sea, fue algo que no se ve al azar, que no se ve un cuento inventado por alguien que quiso sentarse a crear una historia. Fue algo que tuvo todo un desarrollo social, porque estaban viviendo primero en Israel en una persecución, y luego de esa persecución en Israel, entonces estaban siendo, vamos a decir, justificados, siendo justificados por lo que ellos habían reconocido que era el Señor. Es decir, el Señor justificaba y ellos se alegraban. El Señor le daba la fuerza a través del Espíritu Santo y ellos se alegraban. No importaba que estuviesen pasando el diablo en bicicleta, como dice la canción de Juan Luis Guerra. Ellos se alegraban como quiera, y si tenían un pedacito de pan, ese pedacito de pan se lo daba al que no tenía, y el otro, y así sucesivamente. Eso es muy importante. Eso me llena en este programa de mucho estímulo y de mucho regocijo, porque estamos viendo nuestros primeros hermanos compartiendo el Evangelio sin tener nada, en un momento histórico de mucha penuria, de mucha pobreza, de mucha muerte, de mucha persecución, y sin tener nada, ellos se alegraban porque lo tenían todo, tenían al Señor y la vida eterna que el Señor le había dado por gracia a cada uno de ellos. Sería bueno entonces, tú mencionaste a Pablo, pero no podemos dejar de mencionar a Pablo. Es que Pablo fue una pieza muy clave en los planes del Señor. Pablo, increíble, señor, perseguidor de la iglesia, vamos a decirlo así, guardando la distancia, con todo el respeto a nuestro hermano el apóstol Pablo. Saulo fue un asesino en su momento de vivencia del pecado, y odiaba la iglesia. Pero Pablo odiaba la iglesia porque él entendía que lo estaba haciendo bien. Él entendía que estaba sirviendo al Señor, él entendía que él seguía la ley de Moisés. Él tenía una venda, estaba cegado completamente, y el Señor lo elige a él, le dice: vamos a quitarte la venda de la cara, ahora te vamos a enseñar el verdadero significado de lo que los profetas dijeron. Y a mí me gustaría que tú tocaras un poquitico cómo Pablo recibió eso y cómo lo transformó. Bueno, excelente, Carlos. Preludio a eso, vemos que en Hechos capítulo 6 hay un joven que se llama Esteban. Esteban realmente dice que fue un hombre poderoso y que el Espíritu Santo levantó para predicar en ese momento no recuerdo el nombre, en qué lugar, pero bueno, me perdonan, pero está en Hechos 6. El asunto es que este hombre es martirizado. En el capítulo 7 comienza diciéndole, incluso el relato desde Génesis hasta llegar a Moisés, y de cómo esos padres condenaron a aquellos que estaban haciendo lo bueno, y que esos padres representaban a esos religiosos que estaban condenando nuevamente el Evangelio, y condenaron al mismo Señor Jesucristo. Y luego vemos cómo Esteban sale apedreado, porque lo matan a pedrar, evidentemente, y luego dicen que pusieron la ropa de Esteban al lado de Saulo, y Saulo consentía en su muerte. Dice el texto. Correcto. Con la autoridad que tenía Saulo, consentía en su muerte, era dando orden. Exactamente, era como aplaudiendo ese hecho. Pero Saulo no era cualquiera. Saulo era preparado, era un tipo indocto de la ley. El tipo era hebreo de hebreo. Él lo testifica en Filipenses capítulo 3. En cuanto a la ley, fariseo, irreprensible. O sea, él dice que esos preceptos, esa ley para él, me cumplirla. Era como Martín Lutero irreprensible, era una persona irrefutable. Es decir, es como tú agarrar al mejor abogado de una nación, el mejor jurista de una nación, que se sabe la ley de cabo a rabo, y tú irte a un debate con un jurista de ese nivel. Es increíble, las obras del Señor son maravillosas. Y vemos cómo este hombre, más adelante, vamos a llegar al punto de lo que fue la transformación de Pablo, pero básicamente vemos el carácter de este hombre. O sea, no estamos lidiando con un cualquiera, estamos lidiando con un hombre celoso de los preceptos de la ley, estamos lidiando con alguien que tenía bien claro cuál era la Torá,
cuál era la ley de los profetas. Se sabía de cabo a rabo. Porque recordemos que los mismos discípulos, desde chiquitos, eran enseñados en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Eran enseñados, eran instruidos hasta los 13 años. Los 13 años se consideraban que ellos eran hombres. O sea, según la cultura judía, a los 13 años, un niño era considerado un hombre. Era una edad militar, ellos le llamaban edad militar. Era como buscar tu cédula de identidad, que era aprobada a los 13 años. Así es, pero Pablo, como venía de padres ciudadanos romanos, tenía poder adquisitivo, tenía recursos para costear luego su doctorado, vamos a decirlo así hoy día, su PhD, en cuanto a las leyes de Dios. Entonces, este hombre prácticamente se codea con el Sanedrín, que era una autoridad, era la autoridad máxima en el tiempo los tiempos de Jerusalén. O sea, los fariseos, ¿verdad? Esa cúpula, ahí estaba Saulo. Y Saulo, se dice, los historiadores dicen que tenía 30 años cuando sucedió, 30, 25, 32, 33, en el momento de que a Esteban era asesinado. Y más adelante vemos cómo Saulo, después de esa muerte de Esteban, comenzó a perseguir la iglesia. Dice que en ese momento se armó una persecución y salieron, muchos de los apóstoles salieron y otros se quedaron. Principalmente Jacobo y Pedro quedaron en Jerusalén y los otros se expandieron. Felipe, los 7 que estaban nombrados en Hechos capítulo 6, los 6 que eran nombrados, Nicanor y demás salieron a predicar el evangelio. Y vemos en el capítulo incluso 8 cómo se levanta un hombre que se llama Simón el Malo. Este hombre comenzaba a hacer artes y engañaba a la gente con su poder y magia. Y viene entonces Pedro y dice hijo del diablo, porque quería comprar el Espíritu Santo con dinero. Pero vemos más adelante, vemos como Saulo quería consentir nuevamente en meter preso, porque él dice que él arrastraba mucho, lo arrastraba a las cárceles, lo metía preso. Entonces, ¿cómo llegó esa transformación de Pablo? Vamos, si leemos Hechos 9, nos vamos a dar cuenta. Él iba camino a Damasco con cartas para aprender a cristianos. ¿Y qué sucede? Que el Señor se le aparece en el camino. Dice que una luz se le apareció y que ninguno de los que estaban en el pudieron ver, sino que él cayó y dijo, el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te da contra el hijo. O sea, eso era como por una puya. En estos tiempos se utilizaba que si tú querías domar a un buey, porque los bueyes eran muy guapos, o sea, eran indomables. Para tú domarlo, tú tenías que establecer formas, y una de esas formas era como clavar varias puñas bueno, tengo una referencia que es así, pero pueden investigar. El asunto es que estos bueyes eran pullados con esa aguijón para que ellos no pudieran rebelarse, y cada vez que ellos se rebelaban eran pullados. El Señor le dice, óyeme, dura cosa te da contra el aguijón, o sea, tú me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué tú me persigues a mí, a Jesús? De que tú supuestamente crees. Y ahí automáticamente se le cayó la venda y automáticamente fue enviado donde Ananías, que vemos más adelante que Ananías luego ora por él y su ceguera le fue quitada después de los 3 días. Luego vemos el entrenamiento que el Señor Jesucristo le hace a él durante 3 años en Arabia, eso habla en Gálatas capítulo 2. Y vemos más adelante cómo Pablo comenzó a querer, incluso los discípulos tan chivos, perdón la expresión, estaban sorprendidos, estaban como incluso dudosos, temerosos, pero vean, acá este hombre que es un hombre perseguidor, incluso el mismo Ananías decía, pero este hombre que el Señor persigue a tu iglesia, el Señor dijo, mira, hazlo, porque este hombre me va a hacer un instrumento, yo le voy a enseñar cuánto va a padecer por mi nombre. Quizá Pablo nunca supo eso, se lo dijo a Ananías, pero Pablo nunca supo después, porque realmente sufrió después por el Señor. Y vemos un hombre transformado que comenzó a expandir el evangelio. Y para seguir más adelante con el programa, porque para no extenderlo mucho, ya vemos después la iglesia que se iba conformando. En Hechos capítulo 6 vimos un problema, que eran las viudas que estaban siendo desatendidas. Y cómo esas viudas estaban clamando para que sean atendidas porque estaban pasando necesidad. Y los apóstoles dijeron, acá no es bueno que nosotros desentendamos el ministerio de la palabra para atender a las viudas. Es bueno que diáconos, o sea, servidores, se levanten para que atiendan. Y nosotros comenzamos a predicar la palabra. O sea que ahí comienza una organización. Ya no solamente el mantenimiento del pan, ya no solamente reunirse en las casas, sino que ahora hay un orden para hacer las cosas conforme al Señor demanda. O sea, ¿cuál es lo prioritario? Vamos a predicar el evangelio.
ok, ahora vamos a atender la ayuda, pero eso se encargaba un grupo de jóvenes para servir. Y los apóstoles llevando la palabra. Bien, entonces lo que podemos ahí concluir es que Pablo forma parte en su ministerio de sistematizar el Evangelio, sistematizar la estructura en la cual se iban a desenvolver y se iban a desempeñar nuestros hermanos del primer siglo. Y vimos también que Pablo es transformado, su vida es transformada. Comienza también a actuar como actuaban los demás apóstoles, compartiendo lo que tenía, viajando, llevando la palabra y sirviendo al Señor realmente, o sea, sin mezclarse con el mundo político del momento, o sea, no se mezclaba, estaba apartado de todo ese sistema y por eso fue encarcelado, sufrió, al igual que los apóstoles, no eran amigos del mundo, o sea, los primeros cristianos, nuestros hermanos, no estaban confabulados con el mundo. Ellos eran contrarios al mundo. El mundo lo que hacía era que los atacaban a ellos. Entonces, en esta próxima pausa, cuando retornemos, amigos y hermanos, vamos a analizar cuándo el Evangelio comienza a ser atacado desde dentro. Cuándo comienza a cambiar esa visión y ese mensaje del Señor y comienza a ramificarse en posiciones sociopolíticas. Increíble, ¿no? El evangelio que comienza contrario a la política, al mundo, a los sistemas, llega un momento en que se alía. Vamos a analizar esto cuando retornemos, hermanos. Bien, amigos, continuamos con este tema interesantísimo, muy bien tratado, muy bien desglosado por nuestro hermano Arturo Fernández. El desarrollo del Evangelio en las sociedades. Quedamos de que íbamos a analizar brevemente, porque el tema es muy amplio. Yo creo que vamos a darle a nuestros amigos, incluso yo me estoy edificando mucho con las opiniones y los estudios de nuestro hermano Arturo. Vamos a tener que hacer un segundo programa, Arturo, porque es muy amplio el tema. Hay demasiada historia de por medio, 2000 años de historia, y las maravillas del Señor no se pueden tratar tan fácil en una hora de programa. Yo quisiera mencionar que el cambio de ya el trato del cristianismo, el trato de cómo los hermanos del primero, segundo y tercer siglo, ya pasando los años, fue cambiando, fue variando, en el sentido de que un grupo sí se mantuvo fiel a la palabra pura, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero hubieron ataques de fuera que se introdujeron, y los apóstoles hablaron de eso. Pablo habló de eso, Pedro habló de eso, Santiago habló de eso. Todos hablaron de que iban a haber falsos maestros, falsos profetas, que iban a entrar a la comunidad cristiana. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo también nos advirtió mucho antes de la conformación de la iglesia, de todo esto. Yo quisiera arrancar con lo que pasó a raíz de la persecución de los hermanos, la división que hubo entre cristianos, y cuando aparece esa figura todopoderosa puesta por los historiadores como Constantino. O sea, los historiadores ponen a Constantino como que Constantino es el padre del cristianismo, pero eso es un grave error. Vamos a analizar un poquito esto. Arturo, Constantino aparece en escena siendo un pagano romano, en donde su familia, se dice que su madre es tocada por el mensaje del Evangelio, pasa a ser cristiana, y su hermana también. Había una persecución constante, que era una persecución que en un momento se paraba, luego arrancaba de manera terrible. Se dice que Constantino quiso
proteger a su familia, a su madre y a su hermana. Y que en un sueño él vio un estándar, una imagen donde bajo el símbolo de la cruz él iba a vencer a sus enemigos. Bueno, pues él va con ese símbolo y vence a sus enemigos. Pero antes de todo eso ya había divisiones en la iglesia, o sea, ya había divisiones en el cristianismo que era muy fácil de detectar quienes estaban acorde al mensaje de nuestro Señor. El que estaba acorde al mensaje de nuestro Señor Jesucristo no iba a la guerra, no maltrataba al prójimo, mantenía la comunidad como la mantuvieron nuestros primeros hermanos, los apóstoles, compartían todo. Sin embargo, otros querían pelear, iban a la guerra, habían contiendas, pleitos, filosofía, un montón de cosas que eran propias del Imperio Romano y que ellos intentaron mezclarlas. Eso es natural, el ataque del enemigo, el enemigo no se iba a quedar cruzado. Satanás no se iba a quedar cruzado, iba a atacar a la iglesia desde dentro. Por eso el Señor nos advirtió también de eso. Pero Constantino lo que hace cuando, entre comillas, acepta el cristianismo, hace como una especie de mezcla entre muchos ritos paganos y la fe. Es posible que el Señor, Arturo, yo te pregunto ahí, en su providencia, en su soberanía, en su poder, haya permitido que el cristianismo, en un imperio romano en decadencia, haya podido sobrevivir a pesar de todo lo que hizo Constantino. Bueno, realmente antes de llegar a ese punto, lo voy a tener ahí en mente. También recordemos que la iglesia en sí ya sufría mucha persecución. Correcto. Desde los tiempos de Pablo, pero luego comenzaron otra vez la sedición de los judíos, de los religiosos, a perseguir nuevamente incluso al mismo apóstol Pablo, que fue incluso más adelante decapitado en el Imperio Romano por Nerón, o sea, bajo el liderazgo de Nerón. Pero vemos más adelante cómo se incendia la ciudad de Roma completamente y se le echa culpa a los cristianos, que fueron ellos los culpables de esta sedición. Incluso los mismos religiosos llamaban a este nuevo movimiento cristiano, lo llamaban secta, que en términos normales y comunes era despectivo. Hasta ateos le llegaron a llamar, porque rechazaban los dioses romanos. Decían, ustedes no creen en otros dioses, ustedes son ateos. Así es, o sea, vemos cómo el apóstol Pablo va a Chipre, a todos esos lugares del mundo antiguo conocido, a predicar el evangelio, como muchos lo rechazaron y como otros no lo rechazaron, pero él fue a autoridades, fue a Félix, a Festo, gente que estaban asignadas por Augusto César. En ese momento el César, o sea, el emperador. Y vemos más adelante cómo es la iglesia nuevamente es perseguida. Ya en los tiempos de Domiciano, en el tiempo ya cuando Juan va acercándose a su edad avanzada, escribe Apocalipsis, pero vemos que también la iglesia es perseguida, es apabullada, y vemos más adelante cómo la iglesia se reunía en catacumbas, en lugares subterráneos para alabar y congregarse y adorar el nombre del Señor. O sea, la iglesia continuó a pesar de ser perseguida. Pero más adelante, podríamos decir lo que dice Carlos, que el Señor permitió soberanamente la introducción de estos falsos maestros que tenían una creencia, que venían con una creencia helenística, plagada de romanismo, porque lo que hacen los romanos es copiar prácticamente la doctrina, vamos a poner así, la ideología de Grecia, con relación a los dioses. Y lo único que yo que le escapa en el nombre es Júpiter, por el nombre de Zeus, por ejemplo, pero vemos luego una degradación moral en los romanos, al punto tal que no se podía pasar la autoridad del César. Por eso el Señor es Quirios, y por eso los cristianos eran perseguidos y masacrados. Porque ellos decían que mi Señor es el Quirios, no el César. No es Ave César, no, el Señor, y por eso ellos morían. De hecho, ellos eran echados en el circo romano a que los leones los despedazaran. O sea, se hacían ¿cómo se llama? Juegos olímpicos de gladiadores y ese tipo de cosas, y ellos eran echados ahí, los cristianos. Muchas veces eran decapitados, supuestos como velas encendidas para iluminar la ciudad. O sea, vemos totalmente una persecución, una masacre. Luego vemos a Calígula,
cómo este hombre depravado osa perseguir nuevamente a la iglesia y comienza a masacrar a los cristianos. Y luego llegamos a Constantino, donde está Carlos, que en un momento dado se mezcla, comienza a mezclarse esas cosas, pero era porque falsos maestros se habían introducido en la ley, como había profetizado Pablo. Y entonces comienza ahí la unión entre la iglesia y el Estado. Correcto. Ahí es que viene el problema grave. Ahí es que viene entonces en la historia esa degradación, vamos a decir, de la falsa identidad cristiana, podríamos decir así. Porque cuando Constantino hace el concilio en el 325, pero antes en el 313 para evitar la persecución, pero ya en el 325 hubieron hombres del Señor ahí defendiendo la verdad del Evangelio. O sea, la soberanía del Señor actuando como quiera. La voluntad del Señor actuando para que se defendiese la palabra, para que se defendiese el mensaje, no se tergiversara con otros textos que no eran ni históricamente ni científicamente, podríamos decir, que pasaban el rigor de la historia, sino que se mantuvieron los textos, por lo menos, más fiables. Pero se ve también que alrededor de toda esa parafernalia política imperial entre Constantinos y sus generales, sus jefes de gabinete, si podríamos decirle así, o sea, las autoridades del momento, no aceptaron el cristianismo 100%, sino que seguían su paganismo, pero como el emperador asumió el cristianismo, pues ellos de manera condicional y de manera, vamos a decir, por conveniencia, aceptan el cristianismo y comienzan a ligarlo con toda su filosofía grecorromana, ¿no? Esos cambios de los nombres, esos días de un dios por otro, ahí entra la adoración de la diosa, cambiándola por María, la diosa que ellos seguían, grecorromana, y ahí entonces el culto a Mitra, lo mezclaron con la Santa Cena, o sea, un desastre, eso fue un puro desastre. Obviamente el cristianismo seguía expandiéndose, el verdadero mensaje seguía distribuyéndose y se acaba la persecución cristiana, por lo menos en ese momento. El Señor soberanamente cumple lo que dice de su palabra, que su palabra no pasará. Que la puerta del Hades no iba a prevalecer. Exactamente, no iba a prevalecer, no importa que hubiese persecución o que hubiesen gente diciendo que eran cristianos, pero en realidad por la izquierda lo que estaban era adorando dioses romanos. Eso no tenía que ver. El cristianismo estaba en expansión y a pesar de todo, obviamente, luego de Constantino hubo un emperador que sí causó una persecución breve y quiso retornar la adoración a los dioses paganos, pero no duró, fue asesinado. Y luego que fue asesinado, pues el cristianismo se mantuvo expandiéndose. Ahora bien, eso conllevó, Arturo, a una época de oscurantismo terrible que llegó a la Edad Media, mucho antes de la Reforma. Esa gente que se decía ser cristiano ya no vivía como los primeros cristianos, vivía en opulencia, en riqueza, vivía en esos monasterios enormes como que ellos eran reyes. Aparecen los papas. ¿Quiénes son los papas? ¿Qué representa un papa? ¿Dónde el Señor dijo, yo pondré un papa para que gobierne tal o cual cosa? El Señor Jesús nunca habló de eso. En el Evangelio no se habla de eso. Pues surgieron los papas, surgen divisiones entre papas, surge guerra matándose papa con papa, surgen reyes llevándose uno de un papa y otro de otro papa y comienzan a mocharse cabeza, y entonces todo bajo el estándar de un cristianismo falso. Mira, y me llega, excelente Carlos, me llega muy bien la idea de cuando hablamos hace un momento del periodo de neotestamentario, donde no hubo profeta en el tiempo de Israel, durante los 400 años de silencio, donde no se levantó profeta. ¿Qué sucedió? Que comenzaba a levantarse falsas tradiciones que se añadieron a la ley de Dios. Y en este caso vemos lo mismo, después de 500 años, desde el 500 hasta el 1400, correcto, cuando se levanta Martín Lutero, John Wycliffe, en los tiempos de la Reforma, pero vemos prácticamente casi un periodo de 1000 años
de silencio. O sea, vemos un oscurantismo terrible. Y prácticamente es lo que tú dices, Carlos. O sea, vemos la asociación de la iglesia ahora con un poder, con la autoridad, con el Estado, pero no solamente eso, sino tergiversando la misma palabra de Dios que dejó instituida por medio de los apóstoles, Correcto. que es el fundamento. O sea, que vemos ahí añadiduras a la palabra de Dios, que la palabra de Dios no dice. Correcto. Por ejemplo, le voy a decir solamente un ejemplo y no quiero entrar en controversia. María, que podemos tocar ese tema más adelante, María si es la madre de Dios, o María si fue pecadora o no fue pecadora, o fue sin pecado concebido, o fue inmaculada, que es sin pecado sin pecado concebido. O en el caso de los sacerdotes que no pueden casarse, pero dice 1 Timoteo claramente que estos son mentirosos, que tienen la conciencia cauterizada y que prohíben casarse. Correcto. Que prohibirán casarse. Porque la misma palabra dice, si usted aspira a ser un buen obispo, debe saber que debe ser marido de una sola mujer. No contencioso, no ser avaricioso. ¿Por qué estamos viendo todos estos problemas de pedofilia entre sacerdotes y niños? Porque vemos este tipo de cosas. Porque no se está llevando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, solamente un tema, un punto que quería señalar para que ustedes entiendan que estas son tradiciones que se le añadieron a la palabra de Dios, que la palabra de Dios no dice. Como se le añadieron los fariseos, los saduceos, eso es increíble. O sea, lo que pasa es que el diablo no duerme en su casa, el diablo siempre anda dando vueltas para ver dónde puede engañar y dañar a la gente. Eso es así de simple. La palabra de Dios es clara, tú la lees, tú investigas, todo está ahí. Y hay gente que se deja llevar de ese oscurantismo. Hay gente que se deja tergiversar. Pero quizás es porque a la gente no le gustará leer. Pero bueno, pues hoy día en el modernismo ponen un video que le diga lo que dice la palabra. O sea, si nos vamos a eso, un pequeño cortecito gracioso ahí. Pero nosotros, haciendo ese análisis del oscurantismo que llegó a la Edad Media, a mí me gustaría, Arturo, que tú toques cómo nosotros nos zafamos de ese oscurantismo. ¿Quién pone el grito al cielo para decir, espérense, es que esto que se ha vivido durante tantos años, desde Constantino hasta este momento, hay un problema grave, tenemos que parar eso, tenemos que enseñarle a la gente que la palabra de Dios dice tal cosa. Eso parte en la Reforma. Así es, así es. Bueno, y antes de llegar a Martín Lutero, que yo creo que muchos de ustedes saben quién fue Martín Lutero, llegamos a lo que fue John Knox. John Knox, un hombre, un predicador de Escocia, que comienza a predicar el Evangelio en esos lugares tempranamente. Y luego, como vemos, cómo era aceptado, pero también cómo era rechazado por esos mismos líderes políticos. Correcto. De Estado, que se oponían a la enseñanza de Dios porque entendían que atentaban contra la Santa Madre Iglesia Católica. Y contra el Santo Papa. Exacto. Sabemos ahí cómo lo persiguen más adelante y cómo lo incineran, lo queman en una hoguera. George Wycliffe también vivió. George Wycliffe también vivió ese proceso, pero tengo que investigar si fue o no martirizado. Correcto. En este caso, yo entiendo que no fue martirizado. Se levantaron varios reformadores antes de llegar a Martín Lutero. Incluso Dios nos predicó y predijo acerca de la llegada de un cisne que no podrán callar. Correcto. Eso lo dijo John Knox 100 años antes, 90 o 95 años antes de llegar a Martín Lutero. Y ahí se levantó Martín Lutero con esta inquietud interna, con esta quemazón que tenía, porque él veía que la Biblia dice una cosa y estos líderes hacían otra cosa. Correcto. O sea, prácticamente a lo que Lutero le llenó de indignación fue cuando llegaron al momento de lo que son las bulas papales. Yo me imagino que ustedes lo que son las bulas papales. Las bulas papales eran documentos firmados que ellos vendían a la persona con la promesa de que sus seres queridos iban a ser libertados de purgatorio. Sí, sí, eso. Eso era una parte de la herejía. Eso es una búsqueda de dinero por izquierda. Por izquierda, o sea, una herejía totalmente. Sí, o sea, ellos tenían mantenido al pueblo engañado. No solamente eso. Lo único que tenía la Biblia al idioma de ellos, al latín, eran ellos. Porque en ese momento se encontraban en Alemania. Y el pueblo alemán, como era campesino, ¿cómo se llama? Eran nobles. Sí, Sí, claro. Eran nobles, no podían tener acceso a la palabra de Dios. Estaban vedados, o sea, estaban totalmente limitados. ¿Y qué hace Martín Lutero cuando ve esta necesidad? Dice, no, pero aquí hay un problema. Y entonces, como él estaba viendo ese problema, el Señor lo despertó por ahí. Miren cómo ve el Señor.
Martín Lutero tenía esa inquietud, pero el Señor comenzó a inquirir en Martín Lutero, que sigue indagando en esa parte, en ese elegir, que profundice todavía la palabra y que contrastara esa enseñanza de la Iglesia Católica con la palabra. ¿Y qué hace Martín Lutero? Bueno, comenzó a denunciar esa práctica fraudulenta de la Iglesia Católica, que realmente de donde dice que para tú sacar a un ser querido del purgatorio tú tienes que pagar cierta cantidad de dinero o a través de una carta firmada por el Papa. Y cuando dice la Biblia que tú tienes que vestirte como un payaso, porque, perdón la expresión, pero eran payasos que se vestían de forma terrorífica, presenciando lo que era un demonio, o en caso de que el familiar no pagara por ese otro que se murió. Señores, era una cosa increíble. Cómo esta gente tenía dominada prácticamente una nación que estaba en oscuridad, precisamente en oscuridad del Evangelio. Y Martín Lutero se levanta y clava esa 95 tesis en la puerta de Wittenberg, era la puerta de la catedral. Eso era una falta de respeto gravísima. Entonces lo que Martín Lutero es que comparece ante la dieta de Worms, que todos sabemos que ustedes investigan lo que es la dieta de Worms, pero él comparece ahí ante, como quien dice, hasta el Sanedrín, claro, como comparecieron los discípulos, los apóstoles. Y le dijeron, oye, tú tienes escrito ahí, que dicen los sacerdotes y los curas, que atentan contra la enseñanza católica y madre, contra el Papa, contra lo que Dios ha formado. Y Martín Lutero dijeron, mire, si ustedes no me convencen a mí por la Escritura y por la palabra de Dios, yo no puedo tirar eso a la basura y quemar. Son unos puntos importantes ahí, entonces, en ese periodo oscurantista, hasta la llegada de Martín Lutero, no se predicaba la palabra, no se predicaba la palabra de manera abierta como lo hicieron los primeros cristianos, nuestros primeros hermanos, los apóstoles. Se predicaba solamente por un estatus jerárquico, político. Se predicaba solamente bajo una lengua, es decir, un idioma en ese momento que era el latín. Así es. Y bueno, y seguimos. Se predicaba solamente en una catedral, en la iglesia específicamente. Luego el que salía de ahí no se llevaba una Biblia a su casa, no podía estudiarla. O sea, era todo un freno al Evangelio, pero el Señor nunca dejó de obrar, porque hubo personas que vivían una vida sirviendo al Señor, siendo tocados por el Espíritu Santo, y no estaban de acuerdo con ese movimiento eclesiástico de la época. O sea, no estaban de acuerdo con ese oscurantismo. Dicho sea de paso, muchos fueron asesinados y quemados en la hoguera, acusados de herejes, porque no estaban de acuerdo con cómo ellos veían que se manejaba esa corrupción de ese oscurantismo de la iglesia de ese momento, que ellos llamaban iglesia. Y era una inquisición que tenían. Entonces Martín Lutero, después de eso, Carlos, finalmente, fue perseguido también, porque él fue perseguido a muerte. Y el rey Francisco, o el rey Felipe, si ahí está listo, me lo pueden indagar, fue el que lo protegió durante ese tiempo, que era otro rey de España, que protegió a Martín Lutero. Eso tendría que ser un tema completo de Martín Lutero para ver los pros y los contras de la historia de Lutero, qué pasó Lutero, sí, cómo se desenvolvió Lutero. Y más adelante la edificación también, Carlos, es que él escribe la Biblia al alemán. Correcto. Él la traduce del latín al alemán, un trabajo que le escribió años. Claro, estuvo escondido por mucho tiempo, precisamente traduciendo la Biblia. Anterior a eso también se tradujo la Biblia, se hicieron 1000 y algo de copias antes de Lutero, y quien la tradujo y la distribuyó, esa cantidad, fue asesinado también por la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Ese me parece que fue Wycliffe. Me parece, si no nos equivocamos. Vamos a hacer un programa de eso, sí. De ese proceso que se vivió también. Pero nosotros pudiéramos decir entonces que la sociedad cristiana en el momento de Lutero, de la Reforma, tuvo un despertar para el establecimiento nuevamente del Evangelio, la sana doctrina, la comunidad cristiana en apertura. ¿Se podría decir eso, Arturo? Que en ese momento se vivió ese despertar, esa salida del oscurantismo. Sí, o sea, ya con la palabra de Dios la persona ya no era engañada por estos papas.
Ya no eres o por lo menos una gran cantidad, porque otros siguen engañados hasta el día de hoy. Claro, claro. Y no solamente eso, sino también vemos cómo estos líderes que salieron de la iglesia, también con influencia de la misma iglesia, enseñaron a estas personas que no tenían esa influencia catolicista, que claro, hicieron también daño en el tiempo, que eso hay que sacarlo aparte, o sea, pero que básicamente el mensaje puro del Evangelio, que es la salvación, el Cristo, el único que salva, Cristo, que es tu único Señor y Salvador, eso se mantuvo, el perdón de pecados, todo eso se mantuvo en el tiempo, y ahí entonces la iglesia comenzó otra vez a renacer, a dar frutos. Y se mantuvo hasta el tiempo de hoy. Lo único que ya hace casi 200 años hubo otra confrontación con el mensaje del Evangelio, o sea, de estas personas que salían teniendo visiones, teniendo profecías que les llegaban y que se unían con personas que no tenían entendimiento bíblico, o sea, de la Biblia, y sacaban textos de la Biblia y comenzaban a malinterpretar y comenzaban a fundar iglesias, comenzaban a fundar denominaciones, y ahí comenzamos otra vez con el tema a través de lo que es la doctrina y salvar el fundamento de la palabra de Dios. Bueno, pues ese punto lo vamos a tocar entonces en esta pausa cuando retornemos, que es la última del programa. Vamos a hacer un breve análisis con mucho respeto, Arturo, sobre el día de hoy. ¿Se está viviendo bien el Evangelio? ¿Son todos los que dicen ser cristianos o tenemos pinceladas de ese oscurantismo y de ese helenismo romano en nuestra época? Retornamos en breve con Ciencia y Teología, amigos, en esta parte final de este interesante. Bien, amigos, y ahora en la etapa final del programa vamos a analizar la parte de la actualidad, el Evangelio en la actualidad, Arturo. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio en la actualidad las iglesias? Obviamente, luego de todo ese proceso de 2000 años, luego de que el Señor resucitó y encomendó ese poderoso mandato de Él de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere sería condenado. Luego de eso, ha llovido mucho, 2000 años de un proceso de muchísimas altas y bajas. Y llegamos a la actualidad. En la actualidad, lo que vemos es una gama inmensa de denominaciones cristianas que salen a llevar el mensaje. No pudiéramos decir que esas denominaciones de corazón no creyeran en lo que ellos entienden, cómo ellos ven el Evangelio, salen a predicar la salvación, salen a predicar que el Señor Jesucristo es Dios y Salvador. Hay otras, obviamente, que lo rechazan, y esa yo creo que ni valdría la pena mencionarla, porque una denominación que no tenga a nuestro Señor Jesucristo como centro de la historia, como Dios hecho hombre, no es cristiana. Será otra cosa, pero no cristiana. Entonces, ¿cómo tú ves que se vive el Evangelio hoy día, independientemente de todas las denominaciones que hay, Arturo? Bueno, primero debemos partir en qué estamos fundamentados nosotros. Primero, muchas de las religiones dicen que están fundamentadas en la palabra de Dios, pero cuando nosotros vamos haciéndolo un análisis minucioso a cada una de esas religiones, uno va a entender rápidamente que muchas de ellas no están en el fundamento, incluso en el fundamento que dan los apóstoles. Correcto. Cementada la misma palabra de Dios. Entonces, ¿cómo uno discierne rápidamente? Voy a nombrar una religión y podemos después hacer otro programa en relación a esta religión específicamente, los testigos de Jehová y los mormones. Sí, claro. Ellos dicen que siguen a un mismo Dios, el mismo Dios que los cristianos. Pero cuando vemos el libro, por ejemplo, de los mormones, con John Smith, que eso fue una revelación aparte que supuestamente tuvo, una revelación privada. Y cuando vamos a Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 10, dice que ninguna profecía jamás fue de interpretación privada.
porque los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio. Y todo lo que tenemos hoy recopilado hasta el Apocalipsis es la Biblia. Incluso Juan dice, haya de que le agregue a esta palabra o le quita. Claro. Porque dice que plaga le vendrán. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hay muchas religiones que se han levantado profesando que también adoran al mismo Dios. Pero yo creo que los mormones no entran en la categoría de cristianos. No, los mormones, los testigos de Jehová, pero también hay otras que se han adherido, como los adventistas, los pentecostales, los neopentecostales también, están los bautistas, están los metodistas, los presbiterianos, los reformados. O sea, hay una gama del protestantismo, desde el adventismo para acá, desde la reforma para acá, perdón, que ha tenido ramas donde se ha dividido. Pero el mensaje es el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo salva, liberta y que Cristo es Señor y Salvador. Y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Que no hay otro mediador por encima equiparándolo con nuestro Señor Jesucristo, automáticamente esa doctrina no puede llamarse cristiana. ¿Cómo? Poner una cosa que el Señor no dice, eso se cae de la mata. Así es. Entonces vemos ahí ya la división, pero podemos hablar más inmensamente acerca de cómo el cristiano debe estar viviendo a la luz de eso. Y bueno, no puedo decirte que muchos están mal y otros están bien, porque al final dice la Biblia que Dios es que va a pasar cuenta, o sea, que va a pasar lista, y es que va a separar la cizaña del trigo. Incluso hay una parábola de Mateo muy interesante, que es la parábola del rey rico que manda a hacer un banquete, y que más adelante, cuando él manda a buscar a los convidados no vienen. Y esos convidados, claro, representando al pueblo judío que no quería entrar. Pero bueno, como aplicación práctica para nuestra vida, es que aquellos que son llamados y no quieren. Entonces el Señor, el rey le dice, mira, vete por ahí y comienza a traer a los bancos, a aquellos que están en la calle, tráelos para acá, invítalos. Y dice entonces la misma historia, que había uno que no estaba vestido de boda. Y el rey lo sorprendió y dijo, acá, ¿quién te dio permiso para entrar a la boda? Y dice que enmudeció, y dice el rey que lo sacaran afuera, porque afuera iba a ser llanto y morir de dientes. O sea, que estamos viendo, que hay muchas religiones que se tapan, o sea, creen que siguen al verdadero Dios, y no es así. O por lo menos tampoco siguen la doctrina como está revelada en los evangelios. Así es. No sé. Porque yo creo que independientemente de ya hacer un estudio escatológico o un estudio de investigación de la palabra, de alguna referencia que ella diga y que puedan haber diferencias que no afecte obviamente la doctrina, la base doctrinal de la palabra, no sería algo pecaminoso, porque la palabra está para ser estudiada y está para reconocer desde ella misma, que ella misma sea quien corrija la persona que esté estudiando. Es la misma palabra que corrige. Y el Espíritu Santo es el que guía en esa corrección. Pero nosotros podríamos decir ya de todo lo que hemos dicho desde el principio de la enseñanza de nuestro Señor y todo el proceso que vivieron los apóstoles y el proceso del cambio que se dio con la Roma de Constantino, luego el oscurantismo. Se podría decir entonces que la verdadera iglesia, como dice Santiago, no es la que está sustentada en poder político, no es la que está sustentada tampoco en una autoridad humana. Esa no sería la verdadera iglesia. Entonces, el comportamiento de la verdadera iglesia tampoco estaría supeditada, no estaría condicionada a lo que diga una institución política, una sociedad política. Así es. Quiere decir que lo que se combatió de manera sana a través de los apóstoles y los primeros cristianos, que era apartarse del mundo y de todo sistema mundano, hoy día se está viviendo eso en muchas denominaciones. Bueno, sí, hemos visto penosos testimonios de iglesias que se han abocado a la política. O sea, confían más en la política y en los sistemas del mundo que en la misma palabra del Señor.
se van a los sistemas políticos y comienzan ahí a hacer incluso su doctrina desde el punto de vista político. Arturo, y aquellos que dicen, sí, mira, yo vivo en un país cristiano, yo soy cristiano, pero vive en discoteca, fumando, bebiendo, brincando, viviendo una vida como el que no es cristiano. ¿Cómo uno entonces, cuál sería la lógica para uno poder decir yo soy cristiano? O sea, yo no le veo lógica a eso. No, básicamente no. Los que oyen la palabra y los que son hacedores de la palabra, esos son los que... No son los oidores, sino los hacedores. Los hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué vemos en este grupo de personas? Que ellos dicen que son cristianos porque ya sea que su padre va a la iglesia, o su tío... Una tradición. O llevan una tradición de hace años. O incluso dicen, mira, yo soy cristiano de boca, pero no hay un compromiso real, ni siquiera con la iglesia, ni siquiera primero con la palabra de Dios, ni siquiera con la iglesia. No se puede decir que es cristiano realmente. O sea, hay un autoengaño, evidentemente, y que el mismo Señor tiene que desvelar a esa persona para hacer la integración. Y ahí vemos muchas personas que están así engañadas, producto de su pecado, producto de su convicción personal, de que sigue su propia religión. Y se han creado dioses de la pornografía, dioses de la lujuria, dioses de cualquier vicio. De cualquier vicio, como hablamos la semana pasada de lo que es la degradación. Que la degradación ha hecho incluso que la gente pierda el norte, pierda prácticamente el norte de sus creencias personales y sus valores morales. Y están ensimismados en su propia teoría, en su propio conocimiento, entendiendo que ellos tienen el camino, la verdad y la vida. Como dice el Señor, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Correcto. Si nosotros nos vamos entonces a un análisis estadístico, tomando en cuenta todo el desarrollo del cristianismo en las sociedades, 2000 años, quiere decir que el porcentaje de cristianos es muy poco, tal como dice la palabra. Muchos los llamamos y pocos los escogidos. Las sociedades que se dicen cristianas y que viven una vida no cristiana, no conforme al mensaje del Señor, no siguiendo sus mandamientos, no amando al prójimo, no amando a Dios sobre todas las cosas. Entonces lo que estamos viendo con esto es que realmente las sociedades que se dicen cristianas no existen. Existen sociedades que tienen base cristiana, que tienen tradición cristiana y que reconocen la moralidad cristiana, pero no siguen al Señor. Así es. Desde su política, o sea, desde lo más básico de su política, que es el amor al prójimo. Se supone que si estas sociedades amaran al prójimo, vivieran como vivieron los primeros cristianos, compartiendo todo. No puede haber calamidades ni necesidades donde una sociedad puede producir para todos, porque eso era el cristianismo. Eso fue lo que instauraron los apóstoles. Obviamente que todos trabajen, todos trabajando, todos reconociendo sus talentos, sus esfuerzos. Si tú eres ingeniero y el otro lo que es un carpintero, bueno, pues por tu preparación, obviamente tú tendrás más bendición en tu trabajo, en tu preparación, en tus años, y el otro, pero por lo menos una sociedad cristiana te dará las mismas oportunidades a ti como al que no es ingeniero, al que está por debajo académicamente. En conclusión, Arturo, ¿qué tú recomendarías a nuestros hermanos que viven en estas sociedades que se llaman cristianas? ¿Qué tú les recomendarías para poder reconocer realmente qué debe ser un verdadero cristiano en una sociedad? Bueno, ante el auge de la tecnología y de lo que son los recursos, lo que vemos hoy como una sociedad prácticamente tecnológica, porque estamos viviendo la era de la información, usualmente documentarse y irse a qué iglesia está predicando la sana doctrina, está predicando la palabra de Dios en su simiente. Y no solamente eso, sino que está practicando, por lo menos, lo que está diciendo la palabra de Dios. Que ahí veo que también hay un foco donde se desvirtúa un poco. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, y entendemos que ninguna iglesia es perfecta, muchas de ellas casi no tienen el mismo estándar, el mismo modelo de la iglesia primitiva del primer siglo. O sea, no tienen el mismo modelo de la iglesia primitiva del primer siglo. Y eso ha llevado a que se formen estructuras que se alejan un poco del diseño original. Y podemos caer en el tema de que en esa sociedad era una sociedad o una cultura diferente a la nuestra,
la sociedad judía era una sociedad diferente a la nuestra, que tenía sus valores, tenía sus costumbres, nosotros teníamos otras costumbres, pero la palabra de Dios es la que debe prevalecer en el asunto. O sea, la enseñanza detrás de eso es que hay un principio para el cristiano. O sea, el principio de vivir y practicar la palabra de Dios. Entonces, esta persona del primer siglo no tenían diferencias sociales, raciales, no tenían diferencias, no había clase social de por medio. Había un solo sentir. Había un solo sentir, dice la Biblia. Entonces, ese sentir que dice la Biblia, en muchos de nosotros, para incluirme a mí también, no lo hay. Vamos a ser claros. Y eso es práctico. Entonces, hemos perdido el foco. Entonces, lo que debemos hacer es que, ok, reenfocarnos y practicar por lo menos en sencillez esa cosa que la Biblia está diciendo. Compartir con el prójimo, ayudarlo, llamarlo, comunicar a fulano, preocuparnos por el hermano. Entonces, ese es mi consejo. O sea, busca una iglesia que se predique la palabra de Dios, asiste a esa iglesia y pídele al Señor que te convierta. O lee la palabra de Dios cada día. Lee a partir de Juan capítulo 1 en adelante, que habla de la deidad de Cristo. De Cristo como hombre y como Dios. Entonces, ese es mi consejo. Y ante todas estas cosas que están diciendo muchas personas de que creen a su manera y que la verdad es relativa, no le haga caso, porque esa verdad es arena movediza. Y está profetizado en muchos pasajes de la Biblia, donde estas enseñanzas destructoras se van a filtrar en el seno de la iglesia. Como así quisieron filtrarse en lo que íbamos hablando, tanto en el tiempo de los testamentarios como en el tiempo de los antiguos. Quería mezclarse con la Biblia, pero la Biblia se mantuvo pura. Y llegó hasta nosotros hasta hoy para dar testimonio de eso mismo. Para dar testimonio de que debemos caminar por la palabra de Dios. Así es. Bueno, para nosotros fue de mucha edificación este tema, un tema muy amplio, muy lleno de información histórica. Un tema que en una hora y tanto no es fácil poderlo desglosar. Posiblemente, Arturo, más adelante podamos seguir profundizando en este tema, el cristianismo en las sociedades, pero llevándolo a la historia del desarrollo desde la Reforma. Eso sería muy importante tocar ese tema para los hermanos, porque así tendríamos una base, un marco de referencia para poder estudiar esas diferencias que se vivió en ese momento histórico y que nos llevó a nosotros a despertar de ese oscurantismo. Un tema que vamos a prometerle a nuestros hermanos y amigos que nos siguen. Hasta aquí, este fue su espacio, Ciencia y Teología. Dios les bendiga a todos. Nos veremos en una próxima.